Hola compañeros, compañeras y profesor Sergio del curso de Filosofía de las Matemáticas. En este primer momento vamos a hablar sobre los antecedentes del estructuralismo matemático y ahí vemos, pues traemos cuatro momentos que entran en este primer episodio. El primero es hablar sobre el problema de identificación, el segundo es sobre el dilema de Benacerraf, el tercero sobre los axiomas de Peano y por último terminamos este primer episodio con el grupo Bourbaki. Entonces, primeramente hablemos de quién es Paul Benacerraf. Su nombre completo es Paul Joseph Salomón Benacerraf. Nació el 26 de marzo de 1931 en París. Es un filósofo estadounidense de origen francés que trabaja en el campo de la filosofía de las matemáticas. Ha sido profesor en la Universidad de Princeton desde que se incorporó a la facultad en 1960 y se retiró en 2007 como profesor universitario distinguido de filosofía. Su obra gira en torno a temas precisamente, ¿no?, de la filosofía de la matemática y es mayormente conocido por dos artículos de su autoría en este campo. El primero, lo que tenemos aquí, el artículo de 1965, que se traduce lo que los números no podrían ser, y el artículo de 1973, que se traduce la verdad matemática. A lo largo de este primer episodio, vamos a estar tocando estos dos artículos. Entonces, seguimos en el artículo Lo que los números no podrían ser, de 1965. Benacerraf argumenta en contra de una visión platónica de las matemáticas, en particular el platonismo de la teoría de conjuntos, y a favor del estructuralismo, sobre la base de lo que es importante de los números son las estructuras abstractas que representan, en lugar de los objetos a los que las palabras numéricas aparentemente se refieren. En particular, este argumento se basa en el hecho de que Zermelo y von Neumann dan identificaciones distintas y completamente adecuadas de números naturales, con conjuntos. Esto se puede evidenciar en los ordinales de Zermelo y los ordinales de von Neumann. Este argumento se denomina problema de identificación de Benacerraf, como lo vemos aquí en la diapositiva. Entonces, el problema de identificación sostiene que existe un problema fundamental en la reducción de los números naturales a conjuntos puros, dado que existe un número infinito de formas de identificar los números naturales con conjuntos puros. Ningún método particular de teoría de conjuntos puede determinarse con la reducción verdadera. Benacerraf infiere que cualquier intento de hacer tal elección de reducción resulta inmediatamente en la generación de una falsedad de la teoría de conjuntos de metanivel, es decir, en relación con otras teorías de conjuntos elementales equivalentes que no son idénticas a la elegida. El problema de identificación sostiene que esto se crea un problema fundamental para el platonismo, que sostiene que los objetos matemáticos tienen una existencia real y abstracta, como lo hemos visto a lo largo del curso. El problema de identificación de Benacerraf comienza por evidenciar algún conjunto de modelos teóricos de conjuntos elementales equivalentes de los números naturales. Benacerraf considera dos de estos métodos de teoría de conjuntos. Estos dos métodos son, como ya lo habíamos mencionado, el método de los ordinales de Zermelo y el método de los ordinales de von Neumann. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, vemos que el método, pues usando ordinales de Zermelo, se vería de esta manera, es decir, que el 0 se representa con vacío y miremos pues cómo se representaría el 1, ¿cierto? Que lo vemos aquí, pues sería el vacío con un elemento. Entonces este es el 1, el 2 se representa, pues abrimos otras dos llavecitas, tenemos aquí, entonces este que tenemos aquí es el 1, ¿cierto? Ya lo vemos. Entonces este es el 2, el 3 se representa pues ya teniendo este 2 aquí, le ponemos otras llavecitas y tenemos el 3. Por el otro lado tenemos entonces los ordinales de von Neumann. Von Neumann pues representa o identifica los números de esta manera. Comienza igualmente con el vacío, que es igual al 0,
Entonces tenemos como este es el vacío, es cero, ¿cierto? Le ponemos las llavecitas y decimos o desde el método de la teoría de conjuntos de von Neumann, este se representa, se identifica como el uno. El 2 pues es tener aquí el cero, ¿cierto? Y aquí tenemos el uno, obviamente pues las llavecitas, ¿cierto? Entonces tenemos el 2 representado y el 3 pues tenemos aquí el cero, ¿cierto? Tenemos aquí el uno, tenemos aquí el 2 y este conjunto pues tiene tres elementos, se representa, entonces esta es la identificación del 3 en el método de von Neumann. Entonces, como demuestra Benacerraf, tanto el método 1, ¿cierto? Como el método 2 reducen los números naturales a conjuntos. Benacerraf formula el dilema como una pregunta. ¿Cuál de estos dos métodos de la teoría de conjuntos proporciona de manera única los enunciados de identidad verdaderos, que aclara la verdadera naturaleza ontológica de los números naturales? Tanto el método 1, ¿cierto?, como el método 2 podrían usarse para definir los números naturales y posteriormente generar declaraciones aritméticas verdaderas para formar un sistema matemático. En su relación, los elementos de tales sistemas matemáticos son isomorfos en su estructura. Sin embargo, el problema surge cuando estas estructuras isomorfas se relacionan entre sí en el metanivel, es decir, en relación con la otra teoría, cuando se están relacionando los dos métodos. Las definiciones y los enunciados aritméticos del sistema 1 no son idénticas a las definiciones y los enunciados aritméticos del sistema 2. Por ejemplo, si vemos otra vez la imagen, vemos que los dos sistemas difieren en su respuesta de que si 0, en este caso si 0 pertenece a 2, ¿cierto? En la medida pues que vemos que aquí, por ejemplo, aquí 0 no pertenece a 2, pero en los de von Neumann vemos que el 0 efectivamente pertenece al 2. Es decir, que en eso se están difiriendo. Entonces, por lo tanto, en términos de fallar en la transitividad de identidad, ¿no? Aquí vemos que pues el 2 es de esta manera y aquí el 2 pues contiene al 0 o pertenece el 0 al 2. Entonces falla la transitividad de la identidad, ¿no? La búsqueda de enunciados de identidad verdaderos también falla. Al intentar reducir los números naturales a conjuntos, esto genera una falsedad en la teoría de conjuntos entre las estructuras isomórficas de diferentes sistemas matemáticos. Esta es la esencia del problema de identificación. Según Benacerraf, la ramificación filosófica de este problema de identificación hace que los enfoques platónicos no superen la prueba ontológica. Más adelante veremos esto de los problemas ontológicos. El argumento se utiliza para demostrar la imposibilidad del platonismo de reducir los números a conjuntos y revelar la existencia de objetos abstractos. Como lo vemos aquí, entonces el 2 difiere, ¿cierto? Cuando comparamos el método 1 con el método 2, el 2 está difiriendo en su identidad cuando comparamos las dos teorías. Entonces, el problema de identificación de Benacerraf se convirtió en un catalizador significativo para motivar el desarrollo del estructuralismo matemático. Recordemos que este problema de identificación está contenido en el artículo de 1965 titulado Lo que los números no podrían ser. Entonces de aquí pues comienza a verse algo del estructuralismo matemático. Antes de proseguir, antes de entrar pues más en materia, traemos esta cita. Vamos a leerla de Stewart Shapiro. Más adelante presentaremos a este autor también del estructuralismo matemático, un filósofo. Entonces él nos dice: el asunto central del estructuralismo matemático es que lo que realmente interesa en una teoría matemática no es la naturaleza interna de sus objetos. Ojo, eso es importante, no es la naturaleza interna de sus objetos, tales como sus números, funciones, conjuntos o puntos, sino cómo aquellos objetos se relacionan entre sí. Entonces ya vamos viendo como un poquito de luces en esta cuestión, o vamos aclarando mejor esta cuestión del estructuralismo. Pero pues sigamos con los antecedentes, ¿no? Entonces,
El problema ontológico en las matemáticas. El conjunto de problemas filosóficamente cruciales se pueden restringir a dos dominios. Los concernientes a la ontología, es decir, a los objetos de la matemática, y los concernientes a la epistemología, es decir, cómo se obtiene conocimiento de los objetos matemáticos. Tanto los problemas ontológicos como los problemas epistemológicos estaban compenetrados con la noción de verdad, como lo vemos acá, ¿cierto? En el esquema. El efecto de esta compenetración es la imposibilidad de proporcionar una explicación filosófica plausible de la ontología y la epistemología de las matemáticas, como lo vemos aquí. Entonces, la posibilidad de elucidar correctamente la relación entre las nociones ontológicas de los objetos matemáticos sobre objetos matemáticos con una teoría del conocimiento matemático y con la verdad de los enunciados matemáticos generó una dificultad crucial para comprender la naturaleza de las matemáticas. Por tanto, para mostrar una explicación satisfactoria, se debe mostrar que la ontología, la epistemología y la teoría de la verdad en las matemáticas son compatibles entre sí. Entonces vamos a ver cómo responde esto el estructuralismo. Pero antes entramos a otro objeto, otro dilema, digámoslo así, que propone nuestro autor Paul Benacerraf. Este es el dilema de Benacerraf. Esta dificultad se ha convertido en el tema primordial para la nueva filosofía de la matemática y recibe el nombre de dilema de Benacerraf, propuesto por Paul Benacerraf en un artículo del año 1973 titulado La verdad en matemática. Es el otro artículo que estamos hablando. Según Benacerraf, la dificultad surge al comparar la verdad de los enunciados matemáticos con los de los enunciados empíricos, ¿cierto? Entonces ahora pues analicemos un ejemplo, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Los enunciados de contenido empírico resultan verdaderos en virtud del hecho de que el enunciado expresa. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, enunciado empírico. Tenemos el enunciado: la nieve es blanca. Es verdadero porque la nieve es blanca, ¿cierto? Es el hecho que está expresando. Entonces semánticamente se puede decir que es verdadero porque el término nieve, ¿cierto?, denota la nieve, y el predicado es blanca denota la cualidad de ser blanco, y eso le conviene pues a la nieve, como lo vemos nosotros. Entonces ahora analicemos un enunciado matemático, ¿cierto? Este que dice que A más B es igual a C. Según lo anterior, el enunciado es verdadero si el número denotado por A y el número denotado por B son tales que su suma es igual al número denotado por C, como lo vemos ahí. Es decir, el enunciado A más B igual a C es verdadero, ¿cierto?, solo si hay objetos que satisfacen la afirmación, y en este caso solo podrían tratarse de números, ¿no?, como lo vemos ahí. Entonces pasemos esta diapositiva y nos dice que la verdad de un enunciado matemático solo puede darse si los objetos matemáticos existen. De esta manera, pues especificar la verdad de los enunciados matemáticos conducirá a un compromiso ontológico realista con objetos abstractos. Asimismo, si los enunciados matemáticos son verdaderos en virtud de que hay objetos abstractos que lo hacen verdaderos, entonces, tal y como sucede con los objetos empíricos o los enunciados empíricos, deberíamos tener conocimiento de dichas entidades, puesto pues que estas entidades son abstractas, trascienden las condiciones de posibilidad del conocimiento empírico, pues están por fuera del espacio y tiempo y no pueden entrar en nexos causales pues perceptivos, no lo podemos ver así como ver un 2 por ahí moviéndose, como pues si podemos ver la nieve. En consecuencia, no se podría especificar una epistemología matemática bajo el marco natural del conocimiento científico, pues como veníamos hablando, comparando con los enunciados empíricos. Entonces así se llega a un dilema, como lo vemos en este recuadro y acá,
se llega a un dilema: o bien los enunciados matemáticos no son verdaderos en virtud de los objetos matemáticos abstractos, o bien no hay conocimiento matemático. Entonces, de esta manera la verdad y el conocimiento matemático serían incompatibles. Este es el dilema de Benacerraf. En las modernas doctrinas de la matemática se ha intentado resolver la dificultad impuesta por este dilema. Entonces, el estructuralismo matemático es una de las recientes escuelas filosóficas que procura dar cuenta de la posible compatibilidad entre la verdad matemática y el conocimiento matemático, ¿cierto? Como lo dijimos en los dos ejemplos anteriores. Principalmente, pues, el estructuralismo matemático dando explicación plausible sobre la ontología matemática, esto es, sobre el estatus y naturaleza de las entidades matemáticas. Entonces, pues, sigamos con esto. Aquí vamos a hablar un poco sobre los axiomas de Peano, pero hablemos sobre Dedekind primeramente. Entonces nos dice que la asunción del punto de vista estructuralista en la matemática no es algo nuevo. Nos vamos más atrás, al siglo XIX. Fue sostenido, aunque no fue nombrado del mismo modo, por Dedekind y Peano en sus respectivos análisis acerca de los números. Los dos contribuyeron al desarrollo de los axiomas de la aritmética elemental. Estos consisten en pocas reglas a partir de los cuales se puede generar la sucesión de los números naturales. Entonces, como vemos en la imagen, aquí tenemos los 5 axiomas, pues, conocidos como los axiomas de Peano. El primero, pues vamos a describirlos así. Esto está en lenguaje matemático. Vamos a escribir cada uno así como en lengua natural para que pues tengámoslo presente en nuestras cabecitas. Entonces dice que el A, ¿cierto? Tiene lo que quiere decir el A es que existe un elemento, bueno, un conjunto que tiene un elemento, ¿cierto? O sea que no es un conjunto vacío. El B, pues lo que me está diciendo ahí es que cada elemento tiene un siguiente, tiene una aplicación. Cada elemento que va del conjunto N al conjunto N tiene una aplicación pues siguiente, un sucesor. Y el elemento siguiente, pues como lo hice acá, también va a pertenecer a ese conjunto N. El tercero, el C, nos dice que pues que el 1 no es el siguiente de ningún otro elemento del conjunto N, ¿no? Pues si le aplicamos la sucesión o la aplicación de sucesor, vemos que el 1 no puede ser elemento siguiente de ningún otro conjunto N. Seguimos con el D, y el D pues si lo vemos lo tratamos de inferir, nos dice que los siguientes no se repitan. Es prácticamente lo que está diciendo. Es decir, que si dos elementos son distintos, pues sus siguientes también serán distintos. Pues aquí nos los dan con la igualdad, ¿no? Pero pues negando este enunciado vemos que eso es lo que nos quiere decir. Y este es el último, el quinto, el E, es el enunciado, pues es el axioma de inducción, ¿no? Nosotros lo conocemos pues muy bien. Aquí lo que nos está diciendo es que si un conjunto A está incluido en N, en el conjunto N que cumple que el 1, el elemento primero pertenece a A y otro elemento pertenece a A, y además también vemos que la aplicación pertenece a A, entonces A es igual a N. Eso lo que nos quiere decir es el axioma de inducción. ¿Y qué es la inducción? Vamos a recordarla un poco. Nos dice que la inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo. Parte de lo particular a lo general, como lo vemos acá. Pues partió del 1 y ahorita vamos a ver el x más 1, ¿no? Que es como el siguiente que estamos viendo. Entonces la característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. Recordemos que esto nada más como un recorderis para tener ciertamente presente lo que son los axiomas de Peano. Pero pues volviendo al tema, lo especial de estos axiomas es que nos invitan a pensar en una estructura. En este caso, la estructura numérico-natural, como un sistema de relaciones entre elementos cuya naturaleza nos es indiferente, y en la aritmética como la ciencia que trata sobre esa estructura. Entonces eso último que acabo de mencionar es como lo que nos interesa ahora pues en la exposición. Entonces Dedekind
en este artículo de Nature and Meaning of Numbers, pues ahí sí disculparán el inglés, Dedekind lo enuncia de la siguiente manera. Entonces vemos esta cita, vamos a leerla. Si en la consideración de un sistema simplemente infinito n, ordenado por una transformación, pues omega, descartamos enteramente el carácter especial de los elementos, reteniendo simplemente su distinguibilidad y teniendo en cuenta solo las relaciones mutuas en que la transformación ordenadora los coloca, entonces esos elementos se llaman números naturales o números ordinales o simplemente números. Las relaciones o leyes que se derivan enteramente de las condiciones iniciales, como lo vemos con los axiomas, ¿cierto?, son por lo tanto siempre las mismas en todos los sistemas simplemente ordenados. Cualesquiera nombres que suceda que se les dé a los elementos individuales, ellos constituyen el objeto primero de la ciencia de los números o aritmética. Entonces, ¿qué es la idea central de esta cita? La idea central es que la estructura numérica o natural es la estructura común a cualquier progresión infinita correctamente ordenada por una relación de orden que en este caso, como lo ha mencionado pues Dedekind, la sucesión, ¿cierto? El sucesor, el x más 1. Además, así llamados números naturales no son más que cualquier cosa que opere como elemento de esa estructura. Entonces, los números no serían ningún objeto en particular, sino en general todo aquello que cumple la función de un número en una progresión. De esta manera, ser un número no es un objeto abstracto, ¿cierto?, sino que cumple una función y toma una posición en esa estructura. Esto es importante para el estructuralismo. Cumple una función y toma una posición en su estructura. Entonces la visión de Dedekind es reforzada cuando se presta atención a los axiomas de la aritmética, ¿no?, el conjunto de los 5 axiomas llamados axiomas de Peano, los que vimos anteriormente. Han de considerarse como un conjunto de enunciados caracterizadores, esos axiomas de Peano, de cualquier estructura progresiva cuyo tipo de orden es el orden natural de una estructura que se llamará secuencia de los números naturales, ¿cierto? Vamos ahí para que lo tengamos presente. Entonces, el conjunto de axiomas de Peano puede ser visto filosóficamente como un conjunto de reglas que caracterizan y dan forma a la secuencia de los números naturales. Entonces, aquí vamos entrando un poco más de antecedentes, un poco más de ideas a estas cuestiones de las estructuras, para ya pues pasar en un segundo episodio a hablar sobre el estructuralismo matemático, pues en nuestros tiempos, ¿no? Entonces pasamos al grupo Bourbaki y pues esta diapositiva se titula Bourbaki, el inicio del estructuralismo matemático. Entonces la idea que pues se planteó anteriormente se generaliza por el grupo Bourbaki a la totalidad de la matemática. El grupo Bourbaki tenía como idea central atender al efecto unificador de las teorías matemáticas, tras la introducción del método axiomático, lo cual implicaba aceptar una unidad de objeto de investigación, y esta unidad de objeto de investigación ellos lo dan como las estructuras matemáticas. Entonces, la base de sus planteamientos se encuentra en que los axiomas de una teoría son siempre axiomas que determinan o construyen una estructura. Cada conjunto de axiomas de una teoría dada consiste en una serie de oraciones que enuncian unas relaciones donde los elementos entre los cuales se definen esas relaciones carecen de una naturaleza especificada. Así entonces los axiomas se convierten en leyes de construcción y el desarrollo de las consecuencias lógicas de esos axiomas en desarrollo de la estructura por ellos caracterizados. Vamos a dar un ejemplo sobre esto. Nosotros pues en el curso, a los que hemos visto, ¿no?, porque me imagino que no todos ustedes, compañeros y compañeras, han visto el curso de álgebra moderna y nos hablan sobre esta cuestión del grupo, de teoría de grupos. Entonces vamos a dar esto como ejemplo. Entonces nos dice, en el ensayo del grupo Bourbaki titulado Arquitectura de la Matemática de 1970, los Bourbaki aducen a la teoría axiomática de grupos.
Entonces pues aquí tenemos los tres axiomas que nos mencionan ellos. Lo primero es que para cualquier elemento ABC pertenecientes a G, que es el grupo, y una operación binaria, digamos estrellita, entonces se cumple la ley de asociatividad. También se cumple la ley del elemento neutro y también se cumple, lo vemos acá, la ley del elemento simétrico o elemento inverso. Estos son los tres axiomas de la teoría de grupo. Entonces estos tres axiomas de estas teorías se reconocen como leyes de composición. Entonces de esta manera, ¿cierto? Cualquier conjunto en el que sus elementos se ha definido una operación binaria, ¿cierto? Estrellita, como en este caso, que satisface los tres axiomas anteriores, se denomina un grupo o también una estructura de grupo. Así, una estructura de grupo resulta de cualquier cosa que cumpla las relaciones que los anteriores axiomas estipulan. Podemos decir que los axiomas están formados por un sistema de reglas para construir un tipo de estructura, es decir, que las estructuras son constructos resultantes de unas reglas de construcción, que son los axiomas, ¿cierto? Vale, entonces sigamos. Aquí vamos a definir, pues no definir como tal, pero sí pues a dar un acercamiento a la definición del estructuralismo. Entonces nos dicen que al adoptar ese enfoque sobre las estructuras matemáticas, el grupo Bourbaki propone expresamente una definición del núcleo básico del estructuralismo y dice: los objetos matemáticos, como lo vemos en la diapositiva, los objetos matemáticos solo son elementos que ocupan una posición y cumplen una función en una estructura, por lo cual no tienen más propiedades que aquellas que las reglas de construcción de la estructura le asignan, o sea, los axiomas, propiedades estrictamente relacionales. Eso es importante, entonces tenerlo en cuenta. Pasamos por acá y entramos a esto de la arquitectura de la matemática. Entonces nos dice que el siguiente paso del grupo será, pues del grupo Bourbaki, ¿no? Será explicar lo que denomina por arquitectura de la matemática. Esto es un rótulo con el que marca su visión de conjunto de las matemáticas entendidas. Espere un momento que pues, espere un momento que pues se me cayó una cosita por acá. Entonces íbamos diciendo de la arquitectura de la matemática, ¿no? Entonces el grupo Bourbaki nos dice que pues la arquitectura de la matemática, volvamos acá, la arquitectura de la matemática, disculpen la espera, sino que pues pasó aquí un problemita, se me cayó una cosita, pues entonces pues me tuve que salir. Listo, entonces sigamos. Entonces la arquitectura de la matemática. Entonces nos dice: el siguiente paso del grupo Bourbaki será explicar lo que denomina arquitectura de la matemática. Esto es pues su rótulo con el que marca su visión de conjunto de las matemáticas entendidas como ciencias, como la ciencia o ciencias sobre estructuras. La arquitectura de la matemática es representada por el grupo Bourbaki como una jerarquía de estructuras. Entonces, como toda jerarquía, ¿cierto?, tiene una base constituida por estructuras elementales y a partir de ellas se da una complejización creciente de lo general a lo particular. Entonces existen tres tipos de estructuras matemáticas denominadas estructuras madre, como lo vemos aquí. Tenemos las estructuras algebraicas, tenemos las estructuras de orden y tenemos las estructuras topológicas. Entonces las leyes que determinan cada estructura, ¿cierto?, base, estas estructuras madres son cierto tipo de axiomas. Entonces las estructuras algebraicas, por ejemplo, como grupos, como lo vimos anteriormente, cuerpos, anillos, son determinadas por leyes de composición. Las estructuras de orden, como las progresiones, ¿cierto? Las series, son pues ordenadas o construidas por leyes de ordenamiento. Y las estructuras topológicas, como los espacios y subespacios, son pues
ordenados o determinados por leyes de proximidad, límite y continuidad. Entonces aquí vemos cómo afectan los axiomas, ¿cierto? Que son los que construyen estas leyes, afectan a las estructuras en cuestión de relación, ¿no? Entonces también nos dice que estas estructuras madres se pueden combinar, pues a partir de las estructuras madres se obtienen nuevas estructuras que suplementan su conjunto de axiomas con otros nuevos de los cuales se seguirán más consecuencias lógicas. Por ejemplo, con los tres axiomas elementales de la teoría de grupos, como lo vimos anteriormente, se caracteriza la estructura general de grupos, ¿cierto? Que pertenece a las estructuras algebraicas. Algunas estructuras también son derivadas, ¿cierto? Como lo vamos a ver, algunas estructuras también son derivadas al combinar axiomas de la estructura madre. Por ejemplo, como dice acá, si analizamos algunas leyes de composición, aquí en este recuadro, de composición combinadas con leyes de la estructura topológica, se obtienen estructuras topológicas algebraicas. Así la teoría recibirá el nombre de topología algebraica. El grupo Bourbaki observaron que en la jerarquía de estructuras matemáticas, la estructura se estudiaba por las teorías clásicas, ¿cierto? Yendo un poquito más atrás, como el análisis funcional, la geometría diferencial o la teoría de números, ya no eran vistas como teorías de estructuras autónomas, sino como estructuras encrucijadas, ¿cierto? Combinadas, es decir, donde se cruzan y actúan unos sobre otras numerosas estructuras matemáticas más generales. Los Bourbaki también nos dicen que la concepción filosófica que adoptan sigue los lineamientos de un formalismo, ¿no? A lo Hilbert, según el cual el enfoque es que las estructuras de cuanto formas abstractas son el único objeto de la matemática. Ojo, entonces el objeto de la matemática, en este caso nos está diciendo los antecedentes que son las estructuras de la matemática. Entonces aquí las estructuras son determinadas formas abstractas en oposición a las estructuras concretas del mundo empírico, ¿no? En especial por su carácter de constructos formales, no porque se originan de alguna abstracción a partir de la experiencia sensible. Ojo que eso es lo que estamos tratando, como pues el estructuralismo va en contra, digámoslo así, del platonismo, ¿no? Y pues eso es lo que estamos tratando de decir acá. En sí las estructuras son determinadas, estas formas abstractas, por su carácter de constructos formales que se forman a partir de unas leyes de construcción denominadas axiomas, ¿no? Que dan relaciones entre ellos, entre los objetos. Entonces, por último, pues ya para terminar este primer episodio, nos dice que ahora bien la fuerza de la visión bourbakista sobre la arquitectura de la matemática y su unidad epistémica a partir de la estructura fue históricamente opacada sobre la primera mitad del siglo XX y fue necesario esperar hasta finales del mismo siglo, o sea el siglo pasado, para que el programa estructuralista deviniera una escuela filosóficamente legítimamente constituida. El lema entonces que adoptarán los nuevos estructuralistas es matemática como ciencia de patrones. Entonces pues muchas gracias chicos por este primer episodio. Entonces pues quedan al segundo episodio, ya que vamos a entrar en la matemática como ciencia de patrones. Hablaremos un poco de Zafiro, de Resny, otros representantes del estructuralismo ya, digámoslo, como esta escuela filosófica ya constituida. Entonces pues muchas gracias por su escucha.